El 30 de junio de 2025 ha estado marcado por una serie de acontecimientos que han sacudido tanto la televisión como el debate sobre el uso de tecnologías avanzadas en los medios de comunicación. A primera hora del día, se ha hecho pública una denuncia alarmante por parte del conocido presentador de informativos Manu Sánchez. Esta acusación, que se ha vuelto viral en cuestión de horas, pone el foco sobre una práctica creciente y sumamente peligrosa: la suplantación de identidad de personajes públicos mediante inteligencia artificial. Según ha relatado el propio comunicador, todo comenzó tras una entrevista navideña en la que abordaba temas cotidianos como los excesos en las comidas. Meses después, sin su autorización ni conocimiento, su rostro y su voz aparecieron promocionando supuestos productos para adelgazar en anuncios falsos. Esta manipulación digital no solo lo tomó por sorpresa, sino que generó un profundo malestar tanto en él como en su entorno profesional. La gravedad del asunto no termina ahí. Estas estafas se están difundiendo a través de redes sociales masivas como Instagram, Facebook e incluso en algunos rincones de plataformas como YouTube, donde los usuarios se encuentran con supuestos consejos financieros, dietas milagrosas o métodos para generar ingresos instantáneos, todos ellos respaldados por la imagen falsa de personalidades famosas. En algunos casos, los estafadores incluso replican páginas web de medios de comunicación de renombre, como El Mundo, para dotar de mayor credibilidad a sus fraudes. Esta situación ha llevado a Manu Sánchez a exigir una reacción inmediata por parte de las autoridades, pidiendo legislación y control más estrictos sobre el uso de la inteligencia artificial. Lo expresó con contundencia durante su intervención en el programa de Sonsoles Onega, donde, visiblemente enfadado, advirtió del peligro real que corren los ciudadanos al ser engañados por estos montajes hiperrealistas. La denuncia, aunque breve, ha tenido una gran repercusión porque refleja un problema que afecta a muchas personas sin que lo sepan y que sigue extendiéndose sin freno. Tras este duro arranque informativo, la jornada ha continuado con otra gran controversia, esta vez desde el plató del programa Fiesta, conducido por Emma García. Allí, Alejandra Rubio se ha visto envuelta en un momento crítico que ha culminado con su salida fulminante del espacio. Todo ha ocurrido en medio del ambiente tenso que ya venía arrastrando desde días atrás, cuando se viralizó un vídeo en redes sociales relacionado con su pareja, Carlo Constancia, y sus familiares, en el que se les veía visitando a un hermano en la cárcel. La joven influencer acudió a la boda de la hija del exfutbolista Quique Sánchez Flores, un evento de alto perfil que reunió a más de 300 invitados. Luciendo un vestido de tonos azulados con estampados florales, Alejandra se mostró inicialmente calmada, compartiendo unas palabras amables con la prensa antes de ingresar al evento. Sin embargo, su aparente tranquilidad era solo la antesala de lo que ocurriría después en televisión. En el plató de Fiesta, el ambiente estalló cuando Alexia Rivas, colaboradora del programa, no dudó en lanzar duras críticas contra Alejandra. Aunque nunca ha ocultado su desagrado por ella, en esta ocasión su intervención fue especialmente directa y tajante. Y lo cierto es que, con respecto a este tema, muchos le dan la razón. También estaba presente el periodista Quique Calleja, habitual del programa, quien asistió al momento en que las tensiones alcanzaron su punto álgido. Durante la emisión se repasaron imágenes del evento, se abordaron declaraciones recientes de Alejandra y se analizó la posible repercusión que todo este escándalo podría tener sobre su futuro laboral. De hecho, no fueron pocos los colaboradores que coincidieron en que la joven debería replantearse su actitud y su manera de enfrentarse a los medios si quiere conservar su puesto en televisión. Mónica, otra de las tertulianas, reflexionó en directo sobre el comportamiento de Alejandra. Dijo que la veía apagada, con poca energía, a pesar de estar impecablemente vestida. A su juicio, la presión acumulada en los últimos días, sumada al posible toque de atención recibido por parte de la dirección del programa, había hecho mella en ella. En palabras más directas, algunos señalaron que ya está empezando a notar las consecuencias de sus actos y que, si no cambia, es probable que su presencia en televisión se vea comprometida seriamente. Alejandra, por su parte, intentó mostrarse serena. Ante las preguntas insistentes sobre el escándalo que rodea a su familia política y las declaraciones de su madre del día anterior, se limitó a decir que no quería hacer más comentarios y que prefería disfrutar del día sin pensar en polémicas. Sin embargo, esta actitud distante que Alejandra Rubio exhibió en su última aparición televisiva no logró, ni de lejos, disipar las dudas ni calmar el ambiente enrarecido que se ha venido generando a su alrededor. Su comportamiento, que a primera vista podía interpretarse como un intento de mostrar serenidad y autocontrol frente a una situación mediáticamente compleja, fue leído por muchos como un gesto artificial, incluso impostado, que buscaba encubrir una inquietud más profunda,
una especie de temor latente que estaría comenzando a aflorar ante las crecientes críticas. La presión pública y el desgaste que provoca vivir bajo el escrutinio constante de la audiencia y de sus propios compañeros de plató. No fueron pocos los que, desde el propio programa, lanzaron comentarios contundentes señalando que esa aparente calma no era sino la fachada de una joven que, después de muchos meses en el ojo del huracán, empieza a tomar conciencia del peligro real que corre su imagen pública, su credibilidad como colaboradora y, en definitiva, su permanencia en el circuito mediático. Una de las frases más repetidas durante la emisión, susurrada entre intervenciones y repetida con tono de advertencia, fue que ya ha visto las orejas al lobo, una expresión que resume a la perfección el punto crítico al que Alejandra habría llegado tras semanas de controversia, silencios malinterpretados y gestos que, en lugar de acercarla al público, la han alejado aún más. A lo largo de la emisión se respiraba una mezcla de decepción y preocupación. Algunos tertulianos que en el pasado habían defendido a Alejandra, justificando ciertos comportamientos como producto de la juventud o de la presión a la que está sometida por su apellido, comenzaron a manifestar un cierto hartazgo, señalando que esa actitud defensiva, fría y distante está empezando a cansar incluso a aquellos que más simpatía sienten por ella. El problema, coincidían varios colaboradores, no reside únicamente en su forma de comunicarse, sino en una resistencia aparentemente firme a asumir cualquier responsabilidad sobre lo que ocurre a su alrededor, como si los conflictos y la percepción negativa que ha comenzado a instalarse en la opinión pública no tuvieran nada que ver con su actitud o sus decisiones. Esto, sumado a un discurso que muchos consideran evasivo y poco comprometido, ha provocado que incluso dentro del propio equipo de producción se empiece a cuestionar si Alejandra está dispuesta a aprender, a adaptarse y a evolucionar dentro del medio, o si, por el contrario, se mantiene anclada en una postura de confrontación pasiva, que no hace más que generar rechazo y alimentar el debate sobre su permanencia. El público, por su parte, ha reaccionado con una variedad de opiniones que van desde la comprensión hasta la crítica más feroz. En las redes sociales se multiplicaron los comentarios, algunos a favor y muchos en contra, reflejando el clima de división que genera su figura. Hay quienes siguen defendiéndola, asegurando que se encuentra en una posición injusta, que es víctima de una campaña de desprestigio orquestada por ciertos sectores del entretenimiento y que se le está exigiendo una perfección que no se demanda a otros personajes con mayor recorrido y mayores escándalos a sus espaldas. Estos defensores apelan a su juventud, a la carga que implica llevar un apellido como el suyo y al hecho de que cada gesto suyo, por mínimo que sea, es amplificado y analizado al detalle. Pero también están quienes consideran que Alejandra ha desaprovechado una y otra vez las oportunidades que se le han brindado para acercarse al público, para mostrarse auténtica, para conectar desde la humildad y no desde la frialdad. Para ellos, su actitud arrogante, la forma en que elude cualquier tipo de autocrítica y la distancia emocional con la que responde a sus interlocutores son señales claras de que no está preparada, o no está interesada, en crecer dentro del medio, y que su permanencia responde más a su árbol genealógico que a un verdadero compromiso con la profesión. Y es que no se trata simplemente de una mala racha o de un malentendido puntual. Lo que está ocurriendo con Alejandra Rubio forma parte de una dinámica mucho más compleja, donde el personaje público entra en conflicto con la persona real, y donde las expectativas generadas por su entorno familiar chocan de frente con una exposición que requiere autenticidad, capacidad de adaptación y, sobre todo, voluntad de escuchar. Cada aparición suya parece ahondar más en esa brecha entre lo que el público espera y lo que ella está dispuesta a ofrecer, y esa brecha, con el tiempo, puede volverse insalvable si no se toman medidas, si no hay una reflexión sincera y profunda que le permita reconstruir su relación con la audiencia y con sus compañeros de profesión. Porque más allá de los titulares, de las polémicas puntuales o de las estrategias de imagen, lo cierto es que la televisión y los medios viven de la conexión emocional, de la capacidad de generar empatía y de construir relatos en los que el espectador se vea reflejado, o al menos, interesado. Y Alejandra, por el momento, no parece haber encontrado ese hilo narrativo que le permita sostener una carrera más allá de su apellido. Al cierre de la emisión, los presentadores aprovecharon el momento para abordar dos temas de especial relevancia. Por un lado, se emitió un mensaje dirigido a toda la audiencia advirtiendo sobre los crecientes fraudes digitales que se están llevando a cabo mediante la suplantación de identidad de personajes públicos, una práctica cada vez más extendida gracias al uso irresponsable de herramientas de inteligencia artificial, que permiten falsificar voces, imágenes e incluso vídeos enteros con una verosimilitud escalofriante. La advertencia fue clara: extremar precauciones, no confiar en mensajes que prometen inversiones rápidas y desconfiar de supuestas cuentas oficiales que soliciten dinero o datos personales. Este mensaje, contextualizado en el caso reciente de Manu Sánchez, sirvió también como recordatorio de los peligros del entorno digital, donde la desinformación y el engaño encuentran terreno fértil si no se actúa con responsabilidad y sentido crítico.
Por otro lado, se lanzó una invitación abierta a que la audiencia comparta sus opiniones sobre todo lo sucedido con Alejandra Rubio, abriendo así el debate más allá del plató y trasladándolo al terreno de la opinión pública, donde cada espectador, desde su casa, tiene también un papel fundamental. Porque lo que está en juego no es solo la figura de una joven influencer, sino el modelo de celebridad que queremos construir, el tipo de referentes que valoramos y las cualidades que exigimos a quienes ocupan un lugar privilegiado en los medios. La jornada concluyó con la sensación de que se ha producido un punto de inflexión. En un solo día, y a través de una emisión cargada de tensión y simbolismo, se han puesto sobre la mesa cuestiones que van mucho más allá del caso concreto de una colaboradora. La vulnerabilidad de las figuras públicas en el entorno digital, la volatilidad de la fama, el peso de la herencia mediática, la necesidad de autenticidad y la creciente influencia que ejerce la opinión colectiva en la consolidación o el hundimiento de una carrera televisiva. Y en ese escenario, donde las emociones, las rivalidades y las decisiones impulsivas se entrelazan con la rapidez de las redes sociales y la mirada crítica del espectador, cada paso en falso puede convertirse en un punto de no retorno. Alejandra Rubio, más que nunca, está ante un espejo que le devuelve una imagen incómoda, pero crucial. De su capacidad para interpretarla con honestidad y actuar en consecuencia dependerá gran parte de su futuro. La polémica que ha rodeado esta semana a Alejandra Rubio no ha pasado desapercibida, y aunque algunos insisten en que ha atravesado días complicados, lo cierto es que buena parte del conflicto ha sido generado por ella misma. Hay quienes tratan de justificar su actitud, amparándose en su juventud o en el supuesto agobio emocional que le ha provocado la situación, pero lo cierto es que los hechos hablan por sí solos. Todo comenzó cuando Carlos, pareja de Alejandra, subió un vídeo a las redes sociales durante una visita a la cárcel de Turín, donde se encontraba el hermano de este, Pietro, celebrando su cumpleaños. En ese breve clip, se les escucha felicitándolo a gritos desde el exterior del centro penitenciario. Aunque fue Carlos quien publicó la grabación inicialmente, Alejandra no tardó en compartirla en sus propias redes sociales, amplificando el alcance del contenido. A partir de ahí, el foco mediático se centró en ella. Las preguntas no tardaron en llegar, y fue entonces cuando Alejandra comenzó a mostrar una actitud altiva con sus compañeros de programa. No solo evitó responder de forma clara, sino que lo hizo desde una posición de superioridad, con gestos y comentarios que resultaron ofensivos para quienes simplemente intentaban hacer su trabajo como colaboradores. La tensión se hizo evidente en plató y, lejos de aclarar su postura o disculparse por su comportamiento, Alejandra publicó un comunicado en redes sociales en el que aseguraba estar pasando por una etapa complicada, reconociendo que comete errores y que todavía está en proceso de aprendizaje. Mencionó que el último año había sido especialmente duro para ella, y que está intentando crecer a nivel personal y profesional. Pero esta autodefensa no ha convencido a todos. Muchos de sus compañeros han coincidido en que Alejandra tiene una tendencia a reaccionar mal ante las críticas o las preguntas incómodas. Se ha convertido, según palabras de varios presentes, en esa persona con la que hay que medir cada palabra por miedo a que se ofenda. Es alguien que, en lugar de dialogar, se cierra en banda y responde con desdén, generando rechazo incluso entre quienes solían tener buena relación con ella. Y esto no es una simple percepción. Algunos han contado cómo, en otras ocasiones, Alejandra ha tenido reacciones similares, mostrándose a la defensiva o incluso faltando al respeto cuando se le cuestiona sobre aspectos de su vida pública. Alexia Rivas, quien no siempre ha simpatizado con Alejandra, fue una de las pocas que, esta vez, salió a respaldarla. Reconoció que, aunque en muchos temas no la ha apoyado, en esta ocasión le pareció injusto cómo se la estaba juzgando. Aún así, dejó claro que hay una diferencia importante entre mantener la compostura y contestar con educación, aunque decidas no entrar en detalles, y reaccionar de manera soberbia, con desprecio, creyéndose una diva intocable. La diferencia entre retirarse con dignidad y atacar a quienes simplemente cumplen su labor es evidente, y eso es lo que muchos intentaron señalarle a Alejandra. En ese contexto, surgió un momento tenso entre Alexia Rivas y otro colaborador que la acusó de haber hecho algo similar en el pasado: desaparecer del programa en medio de una polémica sin dar explicaciones. Ella respondió con firmeza, asegurando que se marchó por motivos de salud y que renunció a su puesto con entereza, sin beneficiarse económicamente ni utilizar el escándalo como plataforma. Recordó que, en su caso, cuando le tocó enfrentar una controversia seria, decidió guardar silencio, irse a casa y renunciar a todo, incluso sabiendo que no tenía un respaldo económico fuerte en ese momento. No buscó rentabilizar su historia ni arremetió contra sus compañeros. Cuando volvió a la televisión, lo hizo con la frente en alto, asumiendo sus decisiones y sin victimizarse. En contraste,
El comportamiento de Alejandra fue percibido como oportunista por muchos. Se comportó como si estuviera por encima del resto, se mostró arrogante y no dudó en mostrar gestos de desdén hacia los presentadores. Además, varios apuntaron que no es la primera vez que responde mal a quienes moderan el programa, como Joaquín y Adriana, quienes simplemente intentaban mantener el orden y no merecían ser tratados con tanta hostilidad. Incluso quienes se llevan bien con Alejandra reconocen que, en ocasiones, resulta complicado trabajar con ella, ya que tiende a tomarse todo lo personal, olvidando que los platós de televisión son espacios donde se requiere profesionalismo y que, al final del día, todos están ahí para desempeñar su función. Kiko, uno de los colaboradores con más experiencia en el plató, no dudó en expresar una opinión clara, directa y cargada de sentido común respecto a la actitud que Alejandra Rubio había mostrado durante los últimos días. Lo hizo sin rodeos, pero también sin rencor. Su comentario no fue una crítica destructiva ni un ataque personal, sino una reflexión desde la perspectiva de alguien que lleva años enfrentando los focos, las polémicas y las cámaras sin desmoronarse ante la presión. Kiko apuntó, con la seguridad que da la experiencia, que Alejandra aún tiene mucho que aprender sobre cómo desenvolverse en los medios, y que uno de los primeros pasos fundamentales en esa evolución profesional consiste en saber encajar las preguntas incómodas sin interpretarlas como una agresión directa a su persona. Porque la televisión, especialmente la televisión en directo, es un escenario donde lo inesperado está a la orden del día. Los temas candentes, los rumores, las filtraciones y las controversias forman parte del juego mediático, y es imposible permanecer en ese entorno sin verse interpelado en algún momento por situaciones difíciles o preguntas comprometidas. Todos los que han logrado mantenerse en la pequeña pantalla lo han hecho no por evitar las tormentas, sino por aprender a caminar en medio de ellas sin perder el equilibrio. Y eso fue, precisamente, lo que Kiko intentó transmitirle a Alejandra: la importancia de mantener la templanza, de separar la crítica profesional del ataque personal, y de comprender que la forma en la que se reacciona dice mucho más que las palabras que se pronuncian. Para Kiko, como para muchos de los que compartieron plató ese día, la imagen que una persona proyecta en televisión es casi tan relevante como su discurso. Una mala reacción puede borrar en segundos todo el trabajo que se ha hecho durante semanas o incluso meses. La audiencia no solo escucha, también observa, y en ese observar se forma una opinión que puede ser difícil de revertir. Cuando Alejandra responde con desdén, con superioridad o con gestos de fastidio ante una pregunta que no le agrada, no está simplemente esquivando un tema, está construyendo una imagen de sí misma que, aunque no lo desee, quedará grabada en la memoria del espectador. Y en televisión, la percepción es tan poderosa que muchas veces se convierte en realidad. A raíz de esta intervención, el debate tomó una dimensión más profunda y se transformó en una reflexión colectiva sobre la verdadera preparación de Alejandra para desenvolverse en el ecosistema mediático actual. Surgieron preguntas que muchos ya se hacían en privado. ¿Está realmente preparada Alejandra para estar bajo los focos con la presión que eso implica? ¿Posee las herramientas emocionales y profesionales necesarias para gestionar la exposición constante, las críticas inevitables y la opinión pública cambiante? ¿Es capaz de discernir cuando una pregunta forma parte del ejercicio periodístico y cuando se trata de un ataque gratuito, o ha caído en la trampa de personalizar todo lo que se dice sobre ella? Algunos de sus compañeros, incluso aquellos que la aprecian en lo personal, coincidieron en que Alejandra aún muestra ciertos rasgos de inmadurez a la hora de afrontar situaciones incómodas. No es una cuestión de falta de inteligencia ni de capacidad profesional, sino más bien de desarrollo emocional y madurez mediática. En palabras de varios colaboradores, si Alejandra desea verdaderamente crecer dentro del medio, ya sea como colaboradora habitual, presentadora o incluso figura pública consolidada, debe hacer un ejercicio de introspección y autocrítica. Deberá aprender a manejar sus emociones sin dejar que éstas controlen sus respuestas. Tendrá que entender que la televisión es un entorno donde se exige aguante, capacidad de diálogo y, sobre todo, humildad. Y también, que su juventud no puede seguir siendo un escudo tras el que se refugie cada vez que comete un error. La audiencia, que no es ingenua ni está desconectada del pulso de lo que sucede en pantalla, observa atentamente todo lo que ocurre. Hay un sector del público que simpatiza con Alejandra, que empatiza con su situación, que defiende su derecho a equivocarse y a tener reacciones humanas. Argumentan que está aprendiendo, que está sometida a una presión constante y que es comprensible que, de vez en cuando, pierda la paciencia o se deje llevar por el enfado. Sin embargo, también existe otra parte importante de la audiencia, quizás la más crítica y exigente, que considera que si alguien decide vivir de la exposición mediática, debe estar dispuesto a asumir todo lo que ello conlleva.
que no se puede querer solo las ventajas, la fama, el reconocimiento, las oportunidades, los contratos publicitarios, sin aceptar las responsabilidades, los cuestionamientos y las consecuencias de cada gesto o palabra que se dice en público. La televisión, al fin y al cabo, no es un refugio emocional. No es un espacio terapéutico ni un entorno en el que se pueda funcionar únicamente desde la vulnerabilidad o desde la impulsividad. Es un terreno de juego complejo, competitivo, muchas veces cruel, donde quien no aprende a moverse con inteligencia, respeto y estrategia, termina desbordado por su propia exposición. Es un medio donde las segundas oportunidades existen, pero no siempre se conceden. Y en ese contexto, Alejandra debe decidir si quiere continuar en este mundo con la seriedad y la responsabilidad que implica, o si prefiere alejarse hasta sentirse realmente preparada. Porque al final, en televisión, no sobrevive el que más grita ni el que más se ofende, sino el que mejor entiende las reglas del juego. Y como bien dijo Kiko, aprender a aceptar las preguntas incómodas sin tomárselas como ataques es el primer paso para poder jugar y ganar en este terreno.